Yo me llamo Ernesto Alarcón Huicochea y soy originario de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Vivo en Cancún hace 24 años, este año cumplo 24 años ya de vivir en Cancún. Cuando llegué a la secundaria, pues intenté entrar al taller de artes plásticas y por el gusto nada más, pero al parecer, y en ese momento me lo dijeron, había que tener talento, dones especiales, como que haber sido tocado por mágicas posibilidades divinas, ¿no? Como que el día que hubiera yo nacido, Dios hubiera dicho sí, sí, no, no, y me hubiera tocado no. Y entonces el mismo maestro de esa asignatura de artes plásticas, al ver lo que yo podía hacer, sencillamente me sugirió me fuera a otro taller porque yo no tenía talento. Y a pregunta expresa le dije que si algún día volvería a tener o podría tener talento y me dijo, no, con eso naces o no. Y entonces esa idea sembrada en un adolescente es gravísimo porque yo me creí y crecí sabiendo por instrucciones de un maestro que ya no tenía talento. No sé si tenga talento o no, la verdad sea dicha, pero la vuelta del tiempo me ha demostrado que en realidad para poderse dedicar a esto del arte y las artes plásticas en particular, no precisa tener talentos especiales, ser distinto y tener dones que quién sabe cómo aparecieron y que a lo mejor hasta son congénitos, ¿no? No, sencillamente conseguí mediante un proceso yo aprender primero a dibujar, después a pintar, y es algo que he estado compartiendo, el cómo es que descubrí yo que yo puedo aprender a dibujar y eso lo puede hacer realmente cualquiera. Yo tuve la oportunidad de llegar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia San Carlos, a la División de Estudios de Posgrado, por el lado de la cuestión técnica. Entonces yo era un poco asistente del taller de serigrafía de esa institución y de esa división, la división de posgrado. Entonces yo trabajaba reproduciendo la obra de artistas y entonces yo veía lo que ellos llevaban para que yo reprodujera o nosotros reprodujéramos en el taller y yo decía, yo quiero hacer eso, no nada más reproducir, yo quiero hacer eso. Y entonces fue que de alguna manera me empeciné en entender que para yo hacer eso, obviamente pensaba yo en obra realista, ¿no? Porque lo mío es que alguien vea un cuadro y sepa qué ve, le diga algo específico, que no se lo tenga que explicar sencillamente. Y entonces para mí el realismo da esa función. Entonces yo quería pintar así, quería hacer eso que yo estaba ya reproduciendo. Y entonces la necedad, ahí sí tuvo un buen factor, hizo que consiguiera yo primero aprender a dibujar bien, entendiendo por dibujar bien, pues dibujar sin problemas manos, retrato, figura humana, etcétera, ¿no? Lo que se considera más difícil. Y lo conseguí y entonces de pronto podía ya hacer eso. Y analizando qué es lo que había sucedido y por qué yo había podido, me permitió encontrar una manera y después desarrollar un sistema que permitiera que cualquier persona aprendiera a dibujar. Cuando yo llegué a Cancún era impensable hacer obra, dedicarse al arte y mucho menos impartirlo, ¿no? Por la poca cantidad de personas que éramos. Bueno, cuando llegué aquí a Cancún, que además fue como yo creo que la mayoría de manera circunstancial, ¿no? De pronto un día dije, bueno, hay de dos sopas, o hago lo que me apasiona o hago lo que me gusta. Y como desde muy chavo tengo un problema que se llama cursitis, que quiere decir que al menos debo tomar dos cursos de algo, de lo que sea. Y entonces eso me ha permitido tener capacitación en muchas cosas que a su vez se han vuelto modus vivendi en algún momento. Y entonces sí, un día dije, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, vivo donde me gusta, me encanta, pero ya las condiciones están dadas como para que entonces ya deje de hacer lo que me gusta por empezar a hacer lo que me apasiona, que son dos cosas distintas, ¿no? Y yo estoy seguro y lo hemos comprobado que cuando haces lo que te apasiona, inevitablemente eres feliz e inevitablemente eres abundante. Entendiendo la abundancia no nada más con tener recursos, sino abundancia de tener cosas
un poco en exceso, pero que sean compartibles. Y empezamos por el tiempo. El poder ser abundante en tiempo permite ser abundante en experiencias, porque si yo quiero aprender cosas, necesito tener tiempo. Si quiero tener experiencias, viajar y esto, necesito tiempo. Si quiero ser abundante en amigos, que afortunadamente lo soy aquí en Cancún y en México, en el mundo, necesito tiempo porque los amigos hay que cultivarlos. Entonces, esa percepción de qué estoy haciendo en el mundo, vivir bien haciendo lo que me gusta o vivir bien haciendo lo que me apasiona, que es otra cosa. Por eso cuando me preguntan en qué trabajas, yo les digo que no trabajo. ¿Por qué? Pues porque vivo de lo que me apasiona. Es día y noche, vivo, desayuno, como, ceno, duermo y voy al baño siendo artista plástico y haciendo lo que me gusta, que es compartirlo con otros, ¿no? Entonces esa situación aparece justamente en un momento en que hay esa decisión, claro, de pronto decir voy a dejar de hacer el trabajo convencional donde seguro me van a pagar por dedicarme a algo que no sé si me van a pagar, pero que doy por hecho que si lo hago con consistencia y con calidad, sí me van a, y voy a vivir de ello, ¿no? Y es algo que a la vuelta de, incluso afortunadamente muy poco tiempo, se empezó a dar. Cuando veo lo que puedo hacer, y justamente esa palabra que has usado es cuando decido exponerme, ¿no? Porque yo incluso a la gente con la que trabajo, que les ayudo a desarrollar su trabajo, cuando hacemos una exposición, hacemos énfasis en eso, en que es exponerte a que la gente vea tu trabajo, lo critique, lo juzgue, lo evalúe, etcétera, ¿no? Te lo compre y se lo lleve, si es posible, ¿no? Pero es eso, el exponerse. Entonces, en algún momento, viendo lo que yo hacía, viendo lo que hacían mis colegas, que aprecio mucho y somos muy, afortunadamente hemos logrado un cierto reconocimiento, ¿no? Me llevo muy bien con todos, aunque entre ellos algunos no. De pronto nuestros egos, ¿no? Aparecen. Pero con nosotros en este proyecto, afortunadamente, tenemos muy buena cabida con todos. El decir, este cuadro creo que es viable de exponerse, ¿no? Y entonces ahí empieza la ruta por las exposiciones, las bienales, etcétera, y en donde vemos que a la obra le va bien. Y entonces entendemos que vamos en una ruta correcta, que vamos en el camino adecuado, porque hay aceptación. De pronto no se pinta para ser aceptado, sino que lo que uno hace tiene o no aceptación. En ese tenor, la gente dice, ¿me gusta o no me gusta? Y ya. Y no hay más, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo que lo que se produce tiene una respuesta buena, buenos comentarios, etcétera, etcétera, de gente que incluso no te conoce, ¿no? Y se acerca y te dice, oiga, eso que hace usted me gusta, y dices, voy bien, ¿no? Esa exposición motiva a que se hagan más cosas y que se continúe en ese terreno de seguirse arriesgando y exponiendo, ¿no? La Madeja de las Ideas, que es el proyecto en el que actualmente nos desenvolvemos, nace de ese deseo de compartirlo, ¿no? Porque de pronto nos dimos cuenta que la manera en cómo estábamos aprendiendo y enseñando resultaba que a cualquiera le podía funcionar, que todos lo podíamos hacer. Hemos llegado a la conclusión de que aprender a dibujar y a pintar es tan inherente al ser humano como aprender a caminar, hablar o andar en bicicleta, que son cosas que nacemos sin saber hacer todos, pero todos aprendemos de manera distinta, pero todos aprendemos. Ese deseo de poderlo compartir con personas de prácticamente cualquier actividad académica, sociocultural, etcétera, pero que no han encontrado hasta ahora cómo hacerlo de manera eficaz y eficiencia y que les satisfaga sobre todo, ¿no? Que yo termine un dibujo y diga, no, me quedó padrísimo porque sí, me encanta, porque es lo que yo quiero, que quiero dibujar caballos y parezcan caballos, no camellos, que ese es de pronto el riesgo, ¿no? Entonces, el deseo de compartir es lo que hizo que una tarde de mirar al cielo y decir, algo hay que hacer al respecto y las condiciones están dadas porque eso determina que se pueda o no se pueda hacer un proyecto, ¿no? Que haya condiciones.
Y estaban dadas las condiciones y empezamos a arriesgarnos a hacerlo, ¿no? Y ha funcionado. ¿Hacia dónde quiero ir en el futuro? Es una pregunta bien interesante, pero difícil de responder, ¿no? Porque a estas alturas del partido, tengo 63 años, no me cuesto al primer hervor, he llegado a la conclusión que a este mundo vinimos a ser sanos, felices y abundantes. No hay de otra, ¿no? Entonces, el cuidado de la salud y el bienestar es vital. Entonces, poner atención en ello es clave, ¿no? Porque al ser sano, entonces puedo seguirme dedicando a lo que me apasiona, que es esto, de pintar y compartir el saber hacer. Si lo que te apasiona es el arte, pues hacerlo, hacerlo. Por ahí dicen, aviéntate, en el camino te salen las alas. Y eso en la vida es verdad, pero nos da de pronto tanto miedo, tantas cosas que nos han infundido, porque además son infundidos esos miedos, ¿no? Ay, cuánta catástrofe y cuánta inseguridad, cuántas cosas. Y yo digo, pues sí, si lo piensas, sí existe, si no lo piensas, no existe. Y entonces, si crees que puedes, estás en lo correcto, si crees que no puedes, también estás en lo correcto.